Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Octaedro. Hoy conversamos a partir de un libro que plantea una pregunta de fondo muy urgente. ¿Quién decide sobre la educación en un contexto cada vez más atravesado por plataformas, datos y grandes corporaciones tecnológicas? En este episodio hablaremos de soberanía digital educativa, pero también de algo muy concreto, de cómo las tecnologías no solo transforman las herramientas que usamos, sino también nuestra manera de enseñar, de aprender y de relacionarnos con el conocimiento. ¿Qué ocurre cuando confundimos acceso a la información con comprensión crítica? ¿Qué pasa cuando el saber empieza a entenderse como contenido disponible, como un recurso o como mera información? Hoy abordaremos el poder de las Big Tech en educación, las transformaciones en las subjetividades docentes y estudiantiles y la necesidad de pensar alternativas que sitúen la educación, la tecnología y el conocimiento al servicio del bien común. Esperamos que disfruten del episodio. Bienvenidos Enrique y Mauro, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Es un placer teneros aquí en el podcast de Octaedro. Y para empezar, os quería preguntar por el propio concepto de soberanía digital educativa, cuando hablamos de esta noción, de qué estamos hablando exactamente y por qué sería también importante destacar que no es una cuestión solo técnica, sino también pedagógica y política. Sí, cuando se habla de soberanía digital educativa, lo que se está aludiendo es a quien define, controla y orienta el ecosistema digital que estructura los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es, en sentido estricto, una soberanía tecnológica, por una parte epistemológica y además democrática, pero aplicada al ámbito educativo. Hay en esto cuatro dimensiones interrelacionadas. La primera, que es la soberanía tecnológica, es decir, sobre la infraestructura tecnológica y las herramientas que se utilizan, las plataformas, las apps, la nube, etc. Y en este sentido, creemos que es necesario y urgente recuperar la capacidad de los estados, de las administraciones públicas y de las instituciones educativas públicas, es decir, el sector público, para controlar y decidir las plataformas, los sistemas operativos, los servicios en la nube y los dispositivos que utilizamos. Si la comunicación digital es un bien común, como lo es también la comunicación presencial, debería estar en manos del común. Deberíamos tener una Internet pública, una nube pública, unas redes sociales públicas, es decir, una infraestructura digital pública y democrática, no en manos de corporaciones privadas como está ahora. Es decir, más allá del uso del software libre, que también es fundamental, tenemos que tomar los medios de producción digital, ponerlos en manos del común, hacerlos públicos frente a la dependencia de las grandes corporaciones privadas, Google, Apple, Facebook o Meta, Microsoft o Amazon. En segundo lugar, es la soberanía también de los datos, es decir, quién posee, quién almacena y quién explota los datos educativos del alumnado, del profesorado y de la comunidad educativa. Y todos los metadatos sobre los procesos de aprendizaje. Y la cuestión clave es si estos datos se convierten en activo económico de plataformas privadas o permanecen bajo control público y democrático. No olvidemos que si nos ofrecen plataformas tecnológicas gratuitas, al menos inicialmente, es porque lo que ocultan es que el negocio real somos nosotros. Tras estos proyectos lo que se esconde es una excusa para extraer información del alumnado con el fin de convertir a los colegios en macrogranjas de datos. Este es el nuevo oro del siglo XXI. Los datos y la información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar y donde además el sector de las aseguradoras, de las finanzas, de los préstamos bancarios tendrá condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña, de cualquier escuela, de cualquier distrito escolar. En tercer lugar, la soberanía pedagógica
es decir, el control del proceso educativo y de qué conocimiento se considera válido, parte por entender y discutir que la tecnología no es algo neutro, sino que configura distintas formas de enseñar y de aprender. Las plataformas digitales estructuran qué contenidos son visibles y cuáles no. De igual modo, terminan por priorizar ciertos saberes y capacidades de quienes las utilizan, ¿no? Determina los ritmos de aprendizaje, entre otras cosas, y además el uso de esas plataformas, de esa tecnología, en las condiciones actuales de nuestros sistemas educativos, termina por consolidar algo que hemos denominado y se ha discutido, ¿no?, en muchos espacios y por parte de distintos autores, distintos autores, perdón, como colonialismo digital. Es decir, que en el ámbito del educativo se externalizan distintas decisiones educativas, actores privados del norte global, y con ello se pierde autonomía pedagógica y también institucional en las escuelas, ¿no? En cuarto lugar, además, es crucial tener en cuenta la soberanía política y cultural, es decir, la capacidad de una sociedad para definir su propio modelo educativo, para qué se educa, cómo se educa, con qué fines se educa. En síntesis, la soberanía educativa digital, tal como la planteamos en la obra, la entendemos como la capacidad colectiva de decidir sobre las tecnologías que usamos, los datos de las comunidades educativas, la pedagogía, es decir, cómo enseñamos mediante el uso de tecnologías, y también la política de las escuelas, la política de los sistemas educativos. No se trata, entonces, cuando hablamos de soberanía digital, de una cuestión técnica únicamente, ¿no? Eh, Porque la tecnología por sí misma no es un medio neutro, sino que es una infraestructura de poder que organiza el conocimiento, la enseñanza y que también produce ciertas subjetividades. En el libro explicáis también cómo las tecnologías digitales no solo transforman las herramientas que utilizamos en el día a día, sino también los propios modos de ser, de construirnos como docentes, como estudiantes. En este sentido, ¿qué os preocupa de las transformaciones que se están dando en las subjetividades? La transformación más preocupante, o una de las más preocupantes, es la configuración de nuevas subjetividades, ¿no?, adaptativas, dependientes y gobernadas de una forma métrica a través de esta tecnología. Por un lado, el profesorado tiende a convertirse en gestor de plataformas y datos, subordinando su autonomía pedagógica a ciertas lógicas algorítmicas que son diseñadas por actores externos al espacio o a los espacios educativos. Esto erosiona el papel del profesorado en tanto intelectual crítico, recuperando un poco esa formulación clásica de Henri Giraud, ¿no? Donde se plantea que el docente tenía una función de intelectual. Por otro lado, el alumnado es moldeado y modelado también como un usuario consumidor cuando hay un proceso de adopción de esta tecnología acrítico, por decirlo de alguna manera. De modo que el estudiante es objeto de un proceso de habituación, ¿no? Relativo a una gratificación inmediata, a una evaluación constante, a la externalización del pensamiento crítico respecto, por ejemplo, a modelos de producción de lenguaje, ¿no?, la inteligencia artificial generativa, entre otras cosas. Esto constituye una nueva forma de entender el proceso de aprendizaje y de creación, desde luego, de conocimiento. Eh, en síntesis, considerando esto, lo que nos inquieta no es propiamente el uso de tecnología digital, ¿no?, sino la manera en la cual se está usando, desde dónde se construye esa tecnología y cuál es la experiencia educativa que está dejando en nuestras comunidades educativas. Planteáis una idea muy potente de cómo se está llegando a confundir el acceso a la información con la comprensión crítica de esta, justo en la línea de lo que estabais explicando ahora. ¿Qué es lo que se pierde cuando el conocimiento queda reducido a un mero recurso,
a información gestionable o a contenido accesible? Lo que se pierde es, en esencia, el aprendizaje como proceso crítico, situado y transformador de la realidad para construir un mundo más justo y mejor. Cuando el saber se reduce a contenido accesible, lo que se vacía es de contexto, de conflicto, de sentido. La información aparece como fragmentos consumibles, desconectados de las preguntas que los originan y de las estructuras de poder que los atraviesan. Se centra sobre todo en el qué, se enseña y se aprende, pero se va ocultando progresivamente el por qué y el para qué es la educación. Y esto implica una mutación profunda. Aprender deja de ser un proceso de elaboración, de interpretación, de juicio crítico para convertirse en búsqueda, selección y reproducción eficiente de información. La comprensión crítica que exige, es indudable, tiempo, contraste, problematización, queda desplazada por la lógica de la inmediatez. Además, se pierde la dimensión dialógica y colectiva de conocimiento. El saber ya no se construye en interacción, sino que se consume de forma individualizada mediante plataformas mediados por sistemas de inteligencia artificial que filtran, sintetizan y jerarquizan la información. Esto lo que hace es reducir la fricción cognitiva, pero también la posibilidad de disentir, de argumentar y de construir pensamiento propio. Finalmente, creemos que hay una pérdida epistemológica y política. El conocimiento pasa a integrarse plenamente en la lógica del sistema, el capitalismo, donde lo relevante no es tanto su verdad o su capacidad emancipadora, sino su utilidad y su rendimiento. En síntesis, lo que se pierde es la propia posibilidad de que el conocimiento sea crítico, incómodo y transformador, en lugar de meramente accesible, rápido y funcional. Muchas veces las plataformas se presentan a sí mismas como neutras o como simplemente útiles. ¿Qué es lo que ocurre para que una tecnología digital deje de ser precisamente una herramienta, un apoyo, y acabe por reorganizar la educación siguiendo lógicas de control, de mercado o de dependencia? Bueno, las herramientas digitales son, digamos, realmente existentes. Las herramientas educativas digitales realmente existentes son regidas por las lógicas del capitalismo. Y de este modo, perdón, son elementos estructurantes en la lógica del capitalismo. En ese sentido, estas herramientas tecnológicas definen lo que es posible hacer, cómo hacerlo, con qué fines, ¿no? Constituyen entonces una nueva disposición educativa en los planteles. Por lo tanto, no son solamente herramientas neutrales, sino son realmente dispositivos de producción cultural de esta manera, ¿no? Y se puede ver esto en varios niveles, ¿no? Uno es que cuando toda actividad educativa queda mediada por una plataforma única, esa plataforma tiene un poder de organizar las instituciones educativas. Contenidos, tareas, evaluaciones, formas de comunicación entre las comunidades educativas, acompañamiento en los procesos de aprendizaje. Cuando todo eso se concentra en una única infraestructura digital, ¿no? Una plataforma, por ejemplo, esta plataforma termina por organizar elementos de la institución educativa. Esta plataforma también impone formatos, ritmos, métricas asociadas a su propio funcionamiento, lo cual termina por codificar una pedagogía que no necesariamente responde a los intereses y necesidades de las comunidades educativas. Eh, en otro sentido, en otro nivel, esto sucede cuando eh, se constituye una dependencia estructural de las instituciones educativas respecto a la oferta tecnológica del sector privado, por ejemplo. Esta dependencia implica que hay una disminución de la libertad en los propios planteles educativos, tanto para llevar a cabo sus procesos educativos cotidianos, como también, por ejemplo, para elegir cuáles formas tecnológicas pueden utilizar en las escuelas. Eh, Ahora bien, hay otra cuestión, y eso es un punto que nos ha preocupado bastante, ¿no? Al profesor
Díez y a mí. Y es el hecho de que la incorporación de la inteligencia artificial se convierte también en un nuevo, bueno, más bien, esto habilita la constitución de un nuevo locus de verdad en las aulas. Es decir, de un nuevo espacio desde el cual se construye la verdad pedagógica en las aulas mediante un criterio automatizado, ¿no? Y esto termina por generar un nuevo entorno en el cual la toma de decisiones educativas cada vez se desarrolla en clave de la tecnología del capitalismo. Esto genera un problema porque entonces el uso de esa tecnología termina por internalizar, perdón, ciertas funciones del diseño pedagógico, el gobierno educativo, la evaluación de los aprendizajes y en general del proceso de educación, de modo que estamos hablando de la tecnología en tanto una infraestructura de poder. Y como infraestructura de poder, bueno, tiene la facultad de reordenar los espacios educativos acorde a un conjunto de lógicas de funcionamiento cercanas, derivadas del sector privado y por lo tanto del capitalismo digital. Frente a todo este panorama, ¿qué significaría construir una soberanía digital educativa hoy y qué podrían empezar a poner ya en práctica, a hacer escuelas, universidades o administraciones? Pues construir soberanía digital educativa hoy no es un gesto simbólico ni una utopía. Es una necesidad urgente para reconfigurar el ecosistema educativo de cara a recuperar control sobre las infraestructuras, los datos, las pedagogías y los fines. En la práctica, implica pasar de la dependencia de plataformas a un modelo público y pedagógicamente orientado al bien común. ¿Qué significa en términos operativos? 5 propuestas bien sencillas. Primera, infraestructura propia, pública y abierta. Desarrollar infraestructuras digitales públicas o nacionalizar las que están en manos de los actuales terratenientes neofeudales de las Big Techs. Diseñar toda la infraestructura digital basada en software libre y estándares abiertos y socializar la nube y que sea pública eliminando nubes privadas de Google o de Microsoft, cualquiera. Segunda línea, segunda propuesta, gobernanza democrática de datos. ¿En qué se traduce esto? En la minimización y finalidad educativa explícita de la recolección de datos privados, no esa filosofía de recoger por si acaso, de almacenar por si acaso. Segundo, la custodia pública de los datos prohibiendo su explotación comercial. Y tercero, comités, integrados por supuesto por docentes, familias, alumnado, técnicos, comités de gobernanza democrática y auditorías periódicas. Tercera propuesta o tercera línea, centralidad pedagógica, no tecnológica. ¿De esto en qué se traduce? En definir primero el proyecto educativo y después elegir herramientas que sean públicas. Segundo, evaluar plataformas por su impacto didáctico, es decir, qué prácticas fomentan y no solo por funcionalidades. Y tercero, evitar que métricas y analíticas dicten la enseñanza. Cuarta línea, capacitación crítica del profesorado. Hay que formar en competencia digital crítica, no solo instrumental. Los sesgos y alucinaciones que va a tener también la inteligencia artificial pública, la privacidad de los datos, la ideología y política de la tecnología que hay detrás, etc. Así, por ejemplo, también recuperar el rol docente como diseñador pedagógico y no mero gestor de plataformas. Pero dentro de esta formación del profesorado, comunidades de práctica que construyan y compartan alternativas abiertas y compartidas como fueron en su momento Guadalinux o la red de Extremadura, que se han dejado caer porque no ha habido voluntad política para mantenerlas. Y la quinta y última línea propuesta inicial es una cultura del común digital. Recursos educativos abiertos, repositorios públicos, licencias libres y colaboración intercentros para co-crear materiales públicos y compartidos. Claro, esto es como lo que plantearíamos hacia dónde queremos ir. ¿Y qué pueden ir haciendo ya, como me planteabas, Paula? Pues mira, las escuelas, mientras tanto, mientras llegamos a esta Internet pública, a esta red pública, a esta infraestructura digital del común, las escuelas tienen que sustituir o pueden sustituir el almacenamiento y comunicación por Nextcloud o algo equivalente público. Auditar
qué datos recogen sus plataformas y reducirlos, pilotar asignaturas con Moodle u otras soluciones abiertas, crear un pequeño comité de datos y tecnología de centro. ¿Qué pueden hacer las universidades? Pues desplegar nubes institucionales federadas, que tengan repositorios propios públicos, compartidos, establecer políticas de datos de investigación y docencia con control público, financiar equipos internos de desarrollo y de soporte para software libre, como ya están haciendo algunas. Quiero decir que estas cosas incluso las estamos recogiendo de cosas que ya están en funcionamiento. O revisar contratos con grandes proveedores y exigir portabilidad total, que se pueda pasar de unas plataformas a otras. Y las administraciones públicas, pues mira, mientras tanto lo que tienen que ir diseñando y construyendo una infraestructura digital educativa pública, nube, identidad, repositorios compartida entre centros, como piloto y de experimentación, fijar estándares obligatorios de interoperabilidad y privacidad, programas de formación docente crítica o líneas de financiación para migraciones a software libre y recursos educativos abiertos, e evaluaciones independientes de impacto pedagógico de datos. En síntesis, la soberanía educativa a la cual nos referimos en este trabajo eh, alude a la capacidad efectiva de decidir con qué tecnologías educamos, ¿no? Bajo qué reglas operan esas tecnologías, cuál es el destino de los datos de las comunidades educativas, ¿no? Que interactúan en los espacios tecnológicos, ¿no? Y bueno, al servicio de qué pedagogía se utiliza dicha tecnología. Entonces, es una discusión que pretendemos se amplíe, ¿no? A distintos ámbitos, a distintos escenarios, porque en última instancia a lo que esto nos remite es a la capacidad de decidir para qué se educa, cómo se educa, de qué manera se, se educa, ¿no? Eh, en síntesis, también esto no se trata de no usar la tecnología, sino de buscar formas de producirla y gobernarla democráticamente, con el fin de que ésta no quede bajo la lógica del mercado, ¿no? Sino responda al bien común. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y también por la confianza en Octaedro.